Vamos al capítulo 8 de Romanos. El capítulo 8 de Romanos, donde durante todo el estudio vimos que, decía el pastor Ricardo el domingo pasado, solamente una vez se lo nombra en el capítulo 5 y otra vez se lo nombra en el capítulo 7. En el capítulo 6 no se habla de esta persona de Dios, el Espíritu Santo. Pero entramos al capítulo 8, donde domina. Es el capítulo del Espíritu Santo, ¿sí? Del ministerio del Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo, de la función, de la importancia del Espíritu Santo. En el capítulo 5 habla como que se derrama, el amor de Dios se derrama por medio de su Espíritu. Anoche estuvieron viendo los jóvenes hablando acerca del amor de Dios, que Dios es amor, dice Juan, ¿sí? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero también dice Juan que Dios es luz. Y también dice que Dios es espíritu. Y al igual que la luz y el espíritu son indivisibles, no se pueden dividir, no se puede hacer porciones. De la misma manera, Dios es amor, y el amor de Dios no se puede hacer porciones. No le debo pedir a Dios más amor, porque justamente Romanos habla de que Él se entregó, se vació, ¿sí? Derramó su amor por medio de su Espíritu Santo. Y Dios no tiene amor. No es que Dios tiene mucho amor para dar. Así como es luz y así como es espíritu, es amor. La esencia de Dios es amor. Es decir, que cuando Dios me entregó su amor, se entregó. Y se entregó completo. Y yo tengo, y vos tenés todo el amor de Dios. Por lo tanto, tenés a Dios. Tenés la totalidad de Dios con vos. Entonces, esto nos debe cambiar también el concepto a la hora de orar, a la hora de referirnos a Dios, a la hora de esta conciencia de que Dios me ha dado todo su amor. Eso en el capítulo 5. Y en el capítulo 7 vuelve a tocar, a nombrar a la persona del Espíritu Santo como el cambio de amo. El amo a quien ahora sirvo, ¿no? Me sacó del reinado de la ley, de la muerte y del pecado, para pasar a ser siervos de este nuevo amo, que es justamente el Espíritu Santo. Pero el capítulo 8 ya entramos con una actividad del Espíritu Santo, donde vimos que tiene por lo menos cuatro ministerios fuertemente marcados. Y el primero es el que trata con nuestra naturaleza caída. Vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan el título que le puso el pastor Ricardo? El domador de fieras, ¿sí? Trata con nuestra naturaleza caída, esa lucha que comenta allí Pablo, que tengo una lucha interior, la ley del pecado que mora en mí y que me tiene preso, y la ley de Dios que reconozco que es buena y quiero hacer lo bueno y no lo hago. Esta pelea y este éxito ante el poder cumplir la ley, para que la ley se cumpla, tiene que haber una llenura, un bautismo, un sellado, un ingreso del Espíritu Santo en mi vida. Y como cada vez que predicamos el Evangelio lo hacemos, invitamos a abrir nuestro corazón y decirle a Dios: Señor, llena mi vida, Espíritu Santo, entra en mi corazón, domina mi vida, porque la vida del cristiano justamente se la denomina una vida en el Espíritu. La vida del cristiano es una vida en el Espíritu, una vida llena del Espíritu, una vida dirigida por el Espíritu, una vida gobernada por el Espíritu, una vida marcada por el Espíritu, una vida identificada por el Espíritu de Dios. No hay otra vida cristiana, no existe otra vida cristiana.
Así como tampoco podemos pedir, cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, hay denominaciones que hablan de bautismo en el Espíritu Santo, lo toman como una experiencia extraordinaria posterior a la conversión al sello del Espíritu Santo. Otros hablan de llenura del Espíritu Santo. El Espíritu es indivisible, mi hermano. No puedo yo ir siendo lleno. Dios, todavía tengo 3/4 tanque del Espíritu. Me falta un 1/4 tanque para estar lleno. Eso no es posible. Cuando hablamos de llenura, hablamos del permiso que yo le doy a Dios de entrar en mi casa, mi oikos, mi vida personal, en todas mis áreas. Entonces, si no estoy lleno, no es que Dios todavía le falta darme parte del Espíritu de Él. Dios se entrega y se entrega totalmente. El que no le permito entrar en algunas áreas de mi vida soy yo. Áreas privadas que todavía estoy sentadito en el trono y que en esa área de mi vida todavía la manejo yo. Todavía la administro yo. Allí todavía el rey soy yo. ¿Sí? Y esas son las áreas que generalmente tengo problemas, y serios problemas. Entonces, cuando hablamos de llenura, hablamos de abrir nuestro corazón y permitirle a Dios que nos llene y que entre en todas las áreas de nuestra vida. Así que allí vamos con el primer ministerio que tiene es tratar con esa naturaleza caída. Es tratar con esas fieras que a donde voy me las llevo y que a veces me voy de casa creyendo que el problema está en mi casa y a veces me voy del trabajo pensando que el problema está en el trabajo. Me cambio de colegio o de facultad o me cambio de iglesia porque creo que el problema está en la iglesia. Y a donde voy, hablábamos de estos ermitaños, me llevo las fieras tal cual están. ¿Sí? Entonces, acá la cuestión no es tratar de escapar con la jaula adentro. Acá la cuestión es justamente dar dominio al Espíritu de Dios y hacer morir a esas fieras. ¿Sí? Hacer morir. Me encantó una vez alguien que me dijo, ¿qué diferencia hay entre matar y hacer morir? Matar es un acto puntual. Le quito la vida. ¿Sí? Yo te doy un perro y te digo, mátalo. Y vos lo matas. Le quitas la vida en el momento. Ahora te doy un perro y te digo, hacelo morir. Entonces la cosa ya es distinta. Es una actividad distinta la que tenemos que hacer. Hacer morir la naturaleza caída. Hacer morir las cosas de la carne. Es no alimentarlas. ¿Sí? Es descuidarlas. Descuidarlas no en el sentido de tenerlas por no existentes, sino de no darle cuidado. No darle albergue. Echarlas. Sacarlas. Hacerlas morir. Esa es una de las tareas del Espíritu Santo. Pero el segundo ministerio que vamos a ver hoy es el ministerio de filiación, el que Dios nos hace hijos suyos por medio del Espíritu Santo. Y esto es hermoso porque nuestra condición de hijos es importante poder pensar como hijos de Dios. ¿Y qué significa esto de que somos hijos de Dios? Romanos 8, 14 al 17. Hoy vamos a leer bastante la Biblia en varias partes, así que agilicen, ténganla en la mano. Romanos 8, 14 al 17 dice lo siguiente. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre, o Abba, Padre. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos,
también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Un hermoso pasaje que habla justamente de que el Espíritu de Dios nos hace hijos y herederos, y que no nos ha sido dado otro espíritu más que este espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Señor, te ruego que bendigas tu palabra en esta mañana y que bendigas cada uno de nuestros corazones. Queremos albergarla y queremos entenderla. Danos sabiduría, entendimiento de lo alto para poder escuchar tu voz, Señor. Y que no salgamos de este lugar como entramos. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que vemos en el verso 14, es que todos los guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No todos pueden ser hijos de Dios. Esta frase es reversible. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. También podemos decir que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, como tantas frases de chascarrillos que se dicen, si Dios quiere, a ver, otro chascarrillo que usa Dios, si Dios quiere, gracias a Dios, ¿sí? También hijos de Dios, hay un muchacho en la colonia Carolla, uno de esos famosos en el barrio, en los barrios que viven en la calle, y saluda así, ¿no? Hijo de Dios, y a él le han puesto hijo de Dios, porque él saluda así. Hola, hijo de Dios. Hijo de Dios como una expresión. Pero si nosotros nos ponemos a ver qué es lo que Pablo está diciendo en Romanos 8, no todos somos hijos de Dios. No todos pueden ser hijos de Dios. Somos creación de Dios, criatura de Dios, pero dice Juan 1, 11 al 13, ¿sí? Juan 1 testifica justamente dice que vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron, pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por naturaleza ni por los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Y esta es la idea. El Espíritu de Dios te hace un hijo de Dios. Y no cualquiera puede hacerte un hijo de Dios. Es más, nadie más que el Espíritu de Dios puede hacerte un hijo de Dios. Entonces, cuando el sentir del corazón es ser un hijo de Dios, tenés que buscar a Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y nadie puede llegar a ser hecho hijo de Dios si no es por Él. Entonces no hay otra alternativa más que abrir nuestro corazón a Cristo y hacer esta realidad para ser hecho un hijo de Dios. Ser hijos es la condición de mayor intimidad con el Padre. Ser hijo nos hace ser el vínculo más cercano con el Padre. Nos gusta mucho una expresión que anda detrás de algunos autos pegadas, ¿no? Que dice, no soy el dueño del mundo, pero soy hijo del dueño. Y esto nos gusta porque dice, no soy todopoderoso, pero soy hijo del Todopoderoso. Y el hecho de ser hijo me pone en la posición más cercana, me pone en el vínculo más íntimo con mi Padre. Entonces es importante que en tu cabecita, en tu mente,
en este concepto de ser un hijo de Dios, no lo tomemos con tanta liviandad y tan repetitivamente en el vocabulario religioso. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Dios nos hizo sus hijos. En esto muestra su amor en que siendo aún pecadores, siendo aún enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros y nos hizo sus hijos. ¿Pero qué significa esto? Nos pone en la relación más íntima con Dios. Y pensá en tus hijos. Pensá en la paternidad y en la filiación que tiene un hijo, al punto que este Abba Padre es esa expresión, tenemos la misma relación con Dios que tiene Jesús. Porque Él es el Hijo de Dios. Y Dios nos ha hecho sus hijos. Y este Abba Padre que Marcos lo nombra allí en un momento tremendo de la vida de Jesús. Cuando Jesús le pide como, papito, que pase de mí esta copa. Papito, le está pidiendo con una expresión de mucho cariño, con una expresión de mucha intimidad, que el arameo no lo hacía con cualquiera. Al papá, solamente papá, le dice su hijo. Hay un muchacho que hace muchos años que trabaja conmigo y tiene una relación muy especial. Perdió a su papá de muy chiquito, muy lastimado en su familia. Y él siempre me pregunta y me dice, ¿le puedo decir pa? Y a mí me compra el corazón, hermano, porque honestamente si yo pudiera hacerlo mi hijo, ¿le puedo decir pa? Y me ve en el mercado y me dice, hola pa, delante de la gente. Y yo digo, Señor, vos me hiciste tu hijo. Y aquí hay personas que podrían hablar. Vos sé que le iba a hacer hablar a Graciela, pero no está. ¿Dónde está Graciela? Te iba a hacer hablar hoy. ¿Te animás a hablar? Bueno, pasa. No sabe nada ella. Pero ella tuvo una actitud bastante especial como otros. Como otros, ¿sí? Está Juan Carlos Serino y hay otros. Está Paulita y Lucas que no están, ¿sí? Pero Graciela tomó una actitud sorprendente, ¿sí? Y yo quiero que en muy cortitos minutos nos cuentes cuál fue esa actitud acerca de la paternidad o maternidad. Y es muy fácil. ¿Y por qué lo hiciste? Y sí, es muy fácil. Las mujeres tenemos el corazón que queremos ser madre. Y bueno, yo soy madre porque los hijos de mi marido, desde septiembre legalmente, son mis hijos. Y yo los adopté y son mis hijos. Y suena frío así lo legal. Y me preguntaba la jueza, ¿por qué lo querés adoptar si no te cambia nada en el corazón? No, le digo, no me cambia nada en el corazón. Pero es como cuando te querés casar. Vos podés vivir en pareja y de pronto decís, bueno, me quiero casar. Bueno, ahora lo único que quiero es llevarlo a los papeles, porque ellos son mis hijos. Y yo se los dije el primer día que los conocí a ellos. Les dije, yo no voy a ocupar el lugar de la mamá de ustedes, en el corazón de ustedes. Pero nadie va a evitar que yo a ustedes los sienta como hijos míos. Y bueno, y les dije, eso sí, los nietos son míos, eso no se discute, esos son míos. Y bueno, y ellos me permitieron, porque ellos son mayores de edad, ellos me permitieron ser su mamá. Entonces yo digo que ellos me adoptaron a mí, pero... Bueno, pero lo que yo rescato, lo que dice el Eduardo, que yo lo entiendo tanto, nuestro papá cuando nos adopta a nosotros, es hermoso. Es hermoso ser parte de la familia. Sí, Eduardo. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Somos hijos, hermanos, somos hijos. Y es incomparable el paralelo, ¿sí? Nosotros éramos huérfanos realmente, y éramos enemigos de Dios y Él nos adoptó como sus hijos.
Entonces, qué importante que es esta obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, de hacernos hijos de Dios. Y hoy podemos decir que somos sus hijos. Primera de Juan 3 dice, miren cuán grande es el amor de Dios, ¿sí? Mirad cuán grande es el amor de Dios, que permite, lo quiero leer porque es importantísimo. Primera de Juan 3. Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios. Bueno, cualquiera podría decir, bueno, sí, Él deja, así como yo le dejo que este chico me diga pa. Se los puede llamar hijos de Dios, pero sigue el versículo y dice, y lo somos. Por eso los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos tal cual Él es. Somos hijos de Dios, y en esto se muestra semejante amor del Padre. Qué cosa hermosa poder ser hechos hijos de Dios. Sentite un hijo de Dios, porque no es que nos pusimos el nombre, nosotros nos llamamos ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Efesios 3:14 dice que somos una familia del cual todos llevamos el apellido del Padre. Llevamos el apellido de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Indudablemente que esto es ilógico e inentendible mediante una mente finita como la nuestra. Cuando conversábamos con Martín y Gaby acerca del tema de los jóvenes, del amor de Dios, hay cosas que nuestra mente tiene un principio y un fin. La mente de Dios no tiene ni principio ni fin. Nuestra mente entra dentro de la mente de Dios y podemos entender solamente esa parte de la mente de Dios. ¿Me explico lo que digo? Esa partecita que Dios dice que somos sus hijos, la podemos entender porque estamos limitados al tiempo, al espacio. Puedo entender la paternidad como la paternidad biológica, puedo entender la paternidad como la paternidad adoptiva, puedo entender la paternidad como la paternidad humana, pero no puedo entender cómo Dios pudo haberme hecho su hijo. Y a veces decimos, no vengo a pedir, solamente vengo a dar. Y yo pienso y digo, ¿qué tengo para darte, Señor? Sos el peor comerciante que he conocido en mi vida. Sos la persona que hace los negocios de los pelones, pero a diario. ¿Qué te puedo dar yo a cambio? ¿Qué tengo dentro de mi corazón si dice que dentro de mi corazón está la mentira, la lascivia, el odio, el rencor? Y vos me cambiás tu corazón y yo te doy el mío y te doy todo lo que tengo dentro de mi corazón. Mi vida, esa vida a la cual me aferro tanto, comparada con una vida eterna, poderosa. Bajo mis pies el Señor ha puesto al enemigo, al mundo, al pecado. Una vida de amor, de comprensión, de misericordia, de gracia. Y mi vida, y yo me aferro a mi vida. ¿Qué puedo estar aferrándome a mi vida? ¿Sí? Y bueno, y Dios me adopta como su hijo. ¿Pero por qué? En un momento Dios tiene que decirle, yo a ustedes los he adoptado como pueblo, pero no porque sean un pueblo muy importante, ¿eh? No por su fama, no por su poderío económico, ni siquiera por su físico. He llegado a destruir pueblos altos como roble, dice el Señor, por amor a ustedes. Y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios, y en esos viles estoy yo metido. Y espero que hagas conciencia que estás vos también, hermano, ¿sí? Pero hay otra condición que el Espíritu de Dios nos muestra, y es la condición de libres. Y libres del miedo al castigo. Y esto fue el primer concepto que tenía, por ejemplo, Isaías. Cuando entramos al capítulo 6 de Isaías,
había sucedido aquella muerte del rey Usías, porque este rey se creyó demasiado rey y dijo, acá qué sacerdote ni sacerdote, yo entro al lugar santísimo y soy yo el rey y yo hago lo que se me antoja, y la presencia de Dios lo dejó leproso. En ese tiempo que había ocurrido esto al nada menos que al rey Usías, dice Isaías capítulo 6, cuando Dios lo llama a Isaías, es el llamado Isaías, dice que estaba Isaías oficiando en el templo y el templo se llena de humo, tiemblan las paredes y aparecen querubines y allí en el verso 4 y 5, con este concepto del Dios terriblemente duro, terriblemente justiciero, Isaías queda como muerto y dice, ay Dios mío, soy hombre muerto. Soy hombre muerto, han visto mis ojos al mismo Dios que mató a Usías. Ese concepto del Dios castigador, del Dios implacable, pocos versículos después, Isaías lo cambia cuando Dios toma, soy hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos, y Dios toma uno de esos querubines que baja y toma con unas pinzas las brasas de sobre el altar y toca los labios de Isaías y lo purifica. Y cambia los labios de Isaías y cambia el corazón de Isaías. Porque un poquito más adelante dice, ¿a quién enviaremos a dar nuestro anuncio? Isaías ya no dice, no, ni loco, soy hombre muerto. Ya dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y cambia ese concepto del Dios implacable, del Dios justiciero, por un Dios purificador, un Dios misericordioso, un Dios que mira el corazón del hombre humilde y que reconoce su indignidad ante Dios y lo dignifica. Ese es el concepto que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos va dando. Dice el verso 15, que no recibieron un espíritu de esclavitud que los llene de miedo. No han recibido un espíritu de esclavitud que los llene de miedo como el de la ley. Acuérdense que viene liberándonos del peso de la ley, de la ley que castiga, de la ley que mata, la ley que no podemos cumplir bajo ningún punto de vista, y que eso nos aleja de Dios, y esa es la muerte espiritual, ¿sí? Dice primera de Juan 4:18, si alguien lo tiene que lo lea, me ayuda, fuerte pero. Léelo de nuevo fuerte. Bien, el amor perfecto no espera castigo. ¿Saben que hay un serio problema? Hay muchos problemas, inclusive problemas de pareja. Problemas de pareja o problemas de relaciones donde se confunde el amor con la dependencia. Personas que viven por temor al abandono, por temor a la pobreza, por temor a pasar necesidades, por temor al castigo, por temor a la violencia, por temor. Y estoy años pegado y puede la gente decir, ¿cómo se aman? ¿Cómo ama a esta mujer o cómo ama a este hombre? ¿Cómo se ama a esta familia? Y dice aquí el apóstol Juan que el amor perfecto no presupone castigo. El que cree que esa es una forma de amar no ha sido perfeccionado en el amor. El amor perfecto no presupone castigo. No estoy al lado de Dios porque me castigue. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte, ¿no? Es decir, tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Lo que nos tiene al lado de Dios es el amor y la gratitud por un Cristo que se entregó y todo lo que le cantamos.
No el temor al infierno, no el temor a la ley, no el temor al castigo. Estas cosas tienen que estar muy claras. El amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Dice 2 de Timoteo que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder y de buen juicio. Un espíritu de poder y de buen juicio. Ese es el espíritu que hemos recibido, y este es otro de los ministerios del Espíritu de Dios en nuestra vida. Nos hace libres de la religiosidad. Cuando nosotros entramos a Gálatas, siempre la libertad que Cristo está hablando a los Gálatas es la libertad de la religiosidad. Los Gálatas querían volver a la religión. Hermano, vos sabés que hay gente que ha vivido años en la cárcel. Me he tocado hablar, había un muchacho que se llamaba Mira, y digo cómo se llamaba para que crean que es un acto, es una vivencia, una experiencia que he tenido. Y él recaía en delincuencia, en ilícitos, para volver dentro de la cárcel. Y dentro de la cárcel tenía excelente conducta. Tenía 10 de conducta dentro de la cárcel, pero él sabía moverse dentro de la cárcel. Conocía los códigos de la cárcel y se sentía seguro. Entonces, cuando le daban la libertad, consumía drogas por esta situación, porque realmente vivía desprotegido, no sabía cómo moverse, se sentía totalmente amenazado. Entonces delinquía, iba a la cárcel de nuevo. Y dentro de la cárcel se creó para él una dependencia de este estilo de vida donde él no quería salir. Y hay personas que cuando entran en este sistema de tratamientos cerrado, se llama una sobreadaptación. Se sobreadapta a toda la estructura del sistema y funciona perfectamente. Donde los profesionales a cargo pueden decir, pero vos ya estás listo para poder funcionar bien. Salen y recaen al poco tiempo, porque esa sobreestructura los hace sentir protegidos, ¿sí? La religión, al religioso nos pasa eso. Creemos que con la religión estamos protegidos. Entonces seguimos poniendo estructuras humanas, reglamentos humanos, y nos sobreestructuramos. Y personas, por eso es que funcionamos muy bien dentro del culto, porque dentro del culto hay una estructura que nos hace vivir correctamente. Pero no sé si se dan cuenta cuando vamos a los campamentos, después del segundo día, cómo comienzan a pasar cosas. Por ejemplo, un lugar de un campamento que pasen las cosas más comunes. ¿Cuál es el lugar del campamento donde más, por el cual más hay que orar? La cocina. La cocina. No es casualidad que en la cocina de los campamentos surjan los problemas, ¿sí? No es la única, digo la más común, porque es el lugar más cerrado donde estamos el trabajo, y allí es donde brota justamente nuestra carnalidad. Pero en la iglesia de Corinto, por ejemplo, ¿dónde explotaba esto? En los ágapes. En los ágapes, dice Pablo, ustedes tienen todos los dones, pero resulta que se juntan para comer y uno se come lo que trajo, el otro se come todo, el otro hasta se emborracha, y el que pobre no pudo traer nada no come, pasa hambre. Y ahí la iglesia mostraba toda la carnalidad, ¿no? Cuando hacemos un ágape a la canasta, tenemos que poder ver también qué pasa cuando yo traigo el pollo relleno y mi hermano trajo la prepizza comprada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando traje la gaseosa de primera marca y el hermano trajo el jugo dietético ese? ¿Sí?